Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Entrevistas en Icoden Daute Radio. Bueno, pues pasan ahora mismo 24 minutitos de las 7 y ya tenemos aquí en los estudios de la radio, yo lo decía así en la presentación antes de escuchar la publicidad, a un viejo conocido, a un viejo amigo de esta casa de la radio, Valerio del Rosario, director de El Cardón Experiencia Natural, yo lo digo en castellano, porque han sido ya bastantes las entrevistas en estos años, desde los inicios de esta emisora. Valerio, muy buenas tardes y bienvenido de nuevo a esta tu casa. Muy buenas tardes, señor. Unas cuantas entrevistas te he realizado yo. Lo de viejo yo lo entiendo desde el viejo, cariño, porque a veces pues empieza ya, con el peso de los años empieza a sonar... Viejo conocido digo porque yo soy viejo, no porque tú lo seas. Desde el cariño lo quiero entender y se agradece el comentario. Bueno, Valerio, El Cardón, 25 años, yo creo que en los primeros años, esta emisora lleva 17, en las primeras entrevistas ya estaba consolidada esta empresa de turismo de naturaleza, de experiencia natural, que ha ido creciendo y ampliando sus objetivos y además ramificándose en distintas tendencias dentro del concepto, ¿no? Sí, a ver. Actividades, digamos. Sí, 25 años cumplimos el año pasado, en 2022. Evidentemente hemos diversificado mucho dentro de un concepto que es el ecoturismo, ¿no? Empezamos siendo en origen una empresa más de educación ambiental, que poco a poco empezó a meter el pie dentro de ese otro tipo de turismo que desde los primeros años ya nosotros empezamos a trabajar en él y que ahora es tendencia, ¿no? El año pasado llegamos a ese cuarto de siglo, que se dice pronto, y bueno, y estuvimos incluso dándole vueltas cuando llegas a esa, ¿no? a esa cifra un poco así, ¿no? Como que se suele celebrar un poco, dándole vueltas ¿qué hacemos este año con los 25 años? ¿Hacemos algo especial? Pensamos 1000 cosas, pero van pasando los meses, el lío nuestro es monumental, y justo casi a final del año, pues nos metimos con algunos embolados, como una pequeña publicación de los 25 años, nada pretenciosa, que verá la luz. Yo espero que en menos de 2 meses la tendremos. Bien, yo quería que saliera un poquito antes, incluso hubiera preferido que saliera el año pasado, pero al final te metes y es un trabajo tedioso, porque además lleva una buena carga de fotografías desde el año 1996. Entonces, 27 años. Me están llegando fotografías. Fíjate, ya casi con la publicación maquetada, me están llegando fotografías en estos días, nuevas. Porque aparecen por ahí en algunos puntos de la isla, de algunos amigos, colaboradores de esos primeros años. Y claro, te llega una buena foto del año 96, 97... y ya está corriendo una persona a buscarla en el otro extremo de la isla porque está mejor que alguna de las que tenemos, porque claro, las fotos de aquella época son como son, no es el tema de hoy en día con el móvil, ¿no? Que disparas lo que quieres a buena calidad, y en esa cosita estamos con un pequeño vídeo también de los 25 años y bueno, era una fecha como para celebrar después de toda la trayectoria, ¿no? Uh-huh. La empresa fundamentalmente destaca por las actividades que realiza, por los proyectos y por rutas de turismo de naturaleza, ¿no? Sí, es la actividad principal, más conocida, y es el campo que más desarrollamos y por el que nos conoce la gente, ¿no? Pero luego también pues gestionamos alojamiento en el medio natural, tenemos agencia de viajes y hacemos muchos proyectos de consultoría dentro del campo del turismo y del medio ambiente, ¿no? Proyectos muy diversos, ¿no? Que otras veces que he pasado por aquí te he contado y que bueno... Ya te has dicho algo, una agencia de turismo, pero de naturaleza, ¿no? Que yo creo que no sé si habrá otra... Hombre, estamos especializados en esa rama, ¿no? En esa rama. Realmente dentro del campo del ecoturismo, pues somos de las empresas pioneras en Canarias, ¿no? Y es verdad que hemos diversificado mucho, y aunque la gente nos conoce por las actividades, pues me preguntabas antes si tenemos proyectos formativos, estamos continuamente haciendo formación con jóvenes que se adentran en este campo, con formación propia, pero también participando en
en formaciones ya específicas de la administración, como ahora los PFAES, que eran las antiguas escuelas talleres, y proyectos muy diversos de consultoría. Ahora mismo, por ponerte algún ejemplo, estábamos con un tema concreto aquí en la comarca para el ayuntamiento donde estamos, para Buenavista, con un tema de rescate etnográfico y de proyección de futuro museo para una de las tradiciones más representativas del municipio, uno de sus barrios, que es el baile de las libreas en el Palmar. En el Palmar. Pues estábamos con un proceso de investigación sobre las libreas y para esa proyección futura de museo de las libreas en el barrio, y con la elaboración de un documental que queda como testimonio, aparte de todas las entrevistas que se realizaron, sobre un tema además en el que no hay documentación escrita en exceso, ¿no? Nos decía incluso uno de los informantes clave, Manuel Lorenzo Pereira, ¿no? Que además tenemos la suerte de que, aparte de uno de los mayores estudiosos de la etnografía canaria, sin duda, reside en Buenavista y en el Palmar, ¿no? Y una de las frases típicas que además aparece en el documental, que se presentará a los vecinos dentro de muy poco, que claro, de la cultura de los ricos hay mucho escrito, pero de la cultura de los pobres solo quedan los testimonios orales, que si no se han recogido, como es el caso de las libreas, pues pasan los siglos, y temas como el origen, ¿no? Hay teoría, pero no está claro del todo, ¿no? Entonces, era muy importante hacer la investigación y sentarnos a transcribir y que quedara eso ahí, esos testimonios, ¿no? Y ese documental, Valerio, ¿quién lo está realizando, quién lo está dirigiendo cinematográficamente? Lo patrocina el gobierno de Canarias. Lo digo en lo técnico. Sí, el Ayuntamiento de Buenavista, y está nuestra empresa con técnicos para la edición, ¿no? No es la primera cosa que hacemos en documentales y trabajos de este tipo. El Cardón es, sin duda, a través de esa política de responsabilidad que tienen ustedes, responsabilidad social corporativa, están contribuyendo desde hace tantos años de manera activa y voluntaria a la mejora social y económica, y sobre todo del entorno nuestro, de Buenavista, de esta zona del noroeste. Pero no se queda ahí, porque ya esto es un tema, lo vuestro es un tema insular, ¿no? Claro, a veces, fíjate que cuando me preguntan a qué se dedica la empresa, yo siempre lo digo, el objeto social de la empresa es la difusión del patrimonio de la isla, de las islas, ¿no? Y especialmente de nuestra comarca, porque es el sitio que mejor conocemos, donde más trabajamos, ¿no? Y eso se hace, pues, al final de múltiples formas, ¿no? Pero es el objeto social. Que vivimos de ello, evidentemente, ¿no? Pero no tiene otra razón de ser lo que hacemos, ¿no? La empresa ha sido siempre la excusa para desarrollar lo que nos apasiona, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues, yo creo que había una contribución importantísima, tanto en el estudio, en el rescate, y luego en la difusión, ¿no? Principalmente. En la difusión, porque al final es la herramienta fundamental para la conservación. Si no hay conocimiento, si la gente no conoce los valores de un territorio, tanto los visitantes como los residentes, porque al final esa doble vertiente, ¿no? Y nosotros, estando en la esquina donde estamos, tenemos muchos visitantes residentes, o sea, tenemos muchos visitantes de la propia isla. O sea, turismo interior, que se podría decir. Exacto, ¿no? Entonces, ese nexo de servir de comunicador del patrimonio que tenemos, que es fundamental, ¿no? Porque si la gente no sabe lo que tiene delante, no lo va a valorar, ¿no? Claro. Y además, en ese turismo interior, esa gente, como bien tú has señalado, aprende a conocer aspectos de patrimonio cultural, de patrimonio etnográfico, que incluso viviendo aquí desconocía. Sí, y además las caras de sorpresa es lo que nos encontramos siempre, ¿no? A mí personalmente, la empresa va creciendo y uno está más en labores de gestión, ¿no? De dirección y casi mucho más metido en oficina. Cuando salgo ocasionalmente a conducir a algún grupo, a mí me encanta, por ejemplo, hacer alguna de las rutas que tenemos arriba en Teno Alto, ¿no? Que es una, para mí, de las zonas ahí fetiche, ¿no? A mi abuela está allí. Te toca la fibra, la fibra. De esa zona. Me encanta hacerlo con grupos de tinerfeños, ¿sale? Y ver la cara de sorpresa. A ver, primero, mucha gente que nunca ha estado en Teno Alto, claro, porque primero hay que llegar de Santa Cruz a esta comarca, y hay que llegar a Buenavista, que ya eso, algunas personas de la metropolitana lo hacen. Les cuesta, entre comillas, les cuesta. Sí, y que no lo hacen, bueno, pues cada uno está metido en su dinámica, ¿no? En su día a día. Pero luego, claro, de Buenavista a la zona alta hay que subir. Y de la zona alta, una vez que estás en el Valle del Palmar, salirte arriba a Teno Alto es otra historia. Entonces, no todos los residentes han estado en Teno Alto, pero si encima le metes la carga el detalle de enseñarle alguna de esas cositas que están ahí muy escondidas, ¿no? Y que son, sorprendentes, ¿no? Como siempre te lo he comentado muchas veces aquí, ¿no? Las cajas, la cueva donde se esconden, donde se guardan las cajas,
comunitarias para bajar a los muertos de Teno Alto a Buenavista. Lo hablabas una vez, sí. Que están donde siempre han estado y que se utilizaron hasta el otro día, hasta el año 72 prácticamente, 1972, que se abrió la pista que comunica Buenavista con Teno Alto, que se termina, se bajaban los difuntos por el campo, por el risco de Teno, en esas cajas que se conservan en el mismo sitio de siempre. Entonces, ¿y están ahí? Y están ahí, claro, claro. Y además es una práctica que es una práctica generalizada de toda la isla. O sea, tú piensas que tras la conquista, los pueblos se sitúan en la franja climática más bondadosa de la isla. Piensa en el norte de la isla, como están todos nuestros pueblos están situados a la misma altura, ¿no? de la misma altitud prácticamente. Vas mirando por la autopista, vas conduciendo de Buenavista a Santa Cruz y te encuentras los pueblos a mano derecha a la misma altura. Pero todos esos pueblos tienen barrios en las zonas altas. Los cementerios se situaban en el centro de los pueblos. De todos esos barrios de las zonas altas, habían que bajar los difuntos a Camposanto después de la conquista, enterrarlos. Y para todos se utilizaban métodos similares. Primero varales con sábanas, luego cajas mortuorias comunales. Realmente lo que llama la atención en este caso es que se conservan en el mismo sitio donde siempre han estado y que se utilizaron casi hasta el otro día, ¿no? Entonces, cuando tú le explicas a la gente lo que es aquello, lo que significa tener aquello allí, o le cuentas lo que significan... Se encuentra allí todavía como testimonio patrimonial, sí, pero donde cultural. Pero quiero decir que ya no se utilizan, pero están allí, porque ese es el testimonio. Claro, pero tú cuando a la gente le tocas la fibra simplemente explicándole lo que significa aquellas cajas para la gente de Teno, para la gente de arriba, que incluso no le gusta acercarse mucho a aquel sitio. Claro, porque allí estuvieron sus seres queridos. Allí fueron trasladados. En aquellas cajas se bajó al padre de personas que están arriba, a un hermano, a un tío. Entonces, claro, hoy en día, yo siempre lo digo, ¿no? Que se inaugura un parque. Y a las 2 semanas tenemos detalles de vandalismo porque no nos damos cuenta de que aquello es de todos y lo pagamos entre todos. Que esto se conserve después de tantos siglos donde siempre ha estado, pues yo creo que hay que seguir fomentando que se conozca, ¿no? Claro. Entre las actividades que el Cardón... ¿Esto cómo se dice? ¿Nature Experience? Yo dije antes, Jack sí me corrigió. ¿Nature Experience? Bueno, no te vuelvas loco. Experiencia natural. Sí, Nature Experience fue un nombre que adoptamos desde el punto de vista comercial. De desde el año... Para el turismo es importante. Sí, desde el año 2010, pero bueno, el Cardón... Experiencia natural. El Cardón es nuestro nombre y es lo importante. Bueno, entre esa oferta que se aleja mucho de la oferta turística convencional, es evidente. Leo por aquí en tu web, en la web vuestra, experiencias como la del Pico del Teide, del Barranco de Masca. Volvemos a esta comarca nuestra del noroeste, aunque la comarca es el norte en definitiva, nuestro norte, donde se nos escucha en todo el norte, pero donde están los estudios y la razón de ser y el nombre de esta emisora, que es Icoden Daute, esta comarca nuestra. El Barranco de Masca. El Teide bajo las estrellas, el kayak de mar, que lo incorporabas hace años también con mucho éxito, o el Delicatessen en Tenerife, sin olvidar, y lo dejo para el final, lo que ya has hablado de esos secretos de las montañas de Teno, ¿no? ¿Verdad? Sí. También cada vez teniendo también muchas rutas patrimoniales, incluso desde el año pasado tenemos varios centros históricos, tenemos una ruta aquí, por ejemplo, Nicó de los Vinos, en el centro histórico, todos los lunes y miércoles, creo decir bien, porque son tantas que ya me pierdo, pero bueno, nuestra web lo pueden ver. Nosotros todos los lunes y los miércoles tenemos, por ejemplo, un paseo por el centro histórico de Icó, de una hora y media de duración, cada vez con más visitantes, pues bueno, pues... ¿Y eso está en coordinación también con los ayuntamientos, en este caso con el de Icó? No, realmente no, es una actividad, una iniciativa privada. Hacemos un paseo por el centro histórico contando pues la historia y los recursos principales de Icó, ¿no? Empezamos en la plaza de Lorenzo Cáceres, continuamos con el conjunto histórico de las casas señoriales que rodean la Plaza de la Pila, la Casa de la Inquisición, Lorenzo Cáceres. Continuamos el Drago San Antonio, Convento San Francisco, digo bien, es convento, porque siempre con los nombres de los conventos me lío un poco. Y Emeterio, la Casa de Emeterio, poeta, la zona comercial de Icó, y al final estamos teniendo, pues bueno, ya es una actividad bastante nueva. Y el Parque del Drago. Cerramos evidentemente con la joya natural, ¿no? Con el Parque del Drago, y la verdad que es una actividad que está teniendo bastante demanda y que al final, bueno, también queríamos tener un guiño con Icó porque no teníamos demasiada actividad aquí. La relación es muy buena, con el compañero Antonio, el gran amigo Antonio Fleita, siempre había una buena relación. Sí, y además tiene mucho que enseñar Icó, mucho patrimonio. Sí, y bueno, ojo, que nosotros
Y mucha historia. Hemos trabajado siempre la vertiente natural, la Cueva del Viento, en su momento, años atrás, la playa de San Marcos, llegamos a hacer kayak allí, cuando se visitaba la Cueva de San Marcos también, hace años atrás. Pero ahora nos apetecía retomar y tenemos esta actividad. Ya te digo, 2 días a la semana estamos con grupos en el centro histórico. Uh-huh. El Cardón, un equipo joven, dinámico, comprometido además y multidisciplinar, ¿no verdad, Valerio? Todo lo que has dicho es verdad. No, yo lo estoy leyendo. Yo estoy bromeando contigo. Por lo de joven, el único no soy yo, pero bueno, ya, pero eso es evidente. El resto del equipo. Pero bueno, las energías son casi las mismas, ¿no? Seguro. Yo creo que tú, y en este caso yo, en mi faceta como empresario de la radio y profesional de periodismo, yo creo que tenemos mucha más energía que algunos jóvenes. Bueno. La realidad es que a mí haciendo balance y el año pasado con algunas entrevistas en los 25 años, son de las cosas que me sorprenden, ¿no? Que después de tantos años, evidentemente, hay ciclos, ¿no? Y hay, pues a lo mejor puedes tener una etapa durante un año en el que estás unos meses algo más cansado o va algo que no va del todo bien y te tiene un poquito... Pero es que seguir con casi las mismas ganas, la misma ilusión, con la misma locura mental que te sorprende a tus familiares, a tus compañeros de vida, en el caso de mi mujer, y todos los días inventando cosas, yo de las cosas que a mí me sorprende porque seguimos con las mismas ganas y misma ilusión. O sea, y nos da vida, porque al final, por muchas circunstancias adversas que uno tiene en determinados momentos de la vida, como bien ha dicho Valerio, cuando te metes en lo profesional, bueno, pues cargas pilas, porque tenemos vocación con lo que hacemos, está claro. Sí. Oye, el Cardón, turismo activo, turismo rural, educación ambiental, interpretación del patrimonio, como dabas el ejemplo también en las montañas de Teno con esas cajas mortuorias, equipamientos también, consultoría ambiental, diseño de recursos ambientales, formación ambiental. Estos son los apartados que son el leitmotiv, la razón de ser de la empresa. Sí, como ves, hemos ampliado muchísimo. Como digo yo siempre, poco a poco, no fue empezar con todo a la vez, eso sería imposible. Y nada, y con proyectos muy diversos. Mira, hoy tuve la suerte de tener una hora para salir a caminar un poquito y despejar la cabeza. Y iba con el móvil apuntando cosas sobre un nuevo proyecto que tenemos además en la comarca y vinculado en este caso, pues casualmente nos ha tocado un nuevo proyecto que tenemos un encargo en Buenavista y que tiene que ver con un proyecto de sostenibilidad para el municipio, de detección de nuevos recursos para el futuro del municipio. Tú imagínate, poder trabajar en diseñar el municipio que quieres en el futuro. El tuyo. Exacto, y detectar recursos infraestructurizados ahora mismo en el municipio, actividades potenciales que tengan que ver además con el desarrollo sostenible, pues es un proyecto que tenemos para ejecutar ahora, ¿no? Y eso es un tema al final, como digo yo, de creatividad tremendo, pero encima de pasión, porque estás trabajando en algo que te llena y en lo que crees, ¿no? Evidentemente, en ese tipo de proyectos de consultoría, luego se ejecuta lo que se puede ejecutar, pero tener la capacidad de poder proyectar, ¿no? Y poder diseñar y dejar ahí de manera estratégica para el futuro líneas de acción para el municipio, para la comarca. Nos pasó con la comarca también, con el plan de desarrollo turístico de la comarca Isla Baja hace unos años, que también lo diseñamos conjuntamente con los compañeros de Virgin Canarias. Pues es un tema que, bueno, que te llena porque al final enriquece muchísimo, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Tenemos compañeros que tienen empresas, vamos a decir, similares, empresas que hacen actividades de naturaleza, buenísimos. Tengo en el caso de alguna empresa concreta, algún amigo que hacen excursiones de senderismo, llevan 25 años con nosotros, hacen senderismo y viven de eso. Y les encanta. Nosotros, al final, fíjate lo que te digo, de hacer actividades de naturaleza, el senderismo es una sola de las actividades, pero nosotros no sabemos estar en una sola cosa. Nos encanta poder levantarte, tener estímulos nuevos, y al final es aplicar la creatividad en tu trabajo y tú puedes hacer de tu trabajo prácticamente lo que quieras, ¿no? Y la pregunta que a mí se me antoja con este crecimiento de actividades, de expansión de servicios de la propia empresa, se puede con todo. O sea, quiero decir, a veces no se ven agobiados. Hay un equipo bastante amplio, profesional por supuesto, pero
estamos hablando de muchos potajes al fuego, ¿no? Sí, lo que pasa es que esa es una de las facetas quizás también más complicadas de lidiar y que con el paso de los años también vas consiguiendo conciliar, ¿no? Por un lado es el crecimiento también sostenible de la dimensión de la empresa, ¿no? Y en ese sentido nosotros no somos ambiciosos, nosotros no tenemos una empresa para hacernos millonarios con la empresa y crecer de manera desbordada. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues la parte a lo mejor más negativa, que bueno, que tienes que decir que no a proyectos, ¿no? Porque tienes la experiencia de pasar por facetas en las que te ha costado decir que no por distintas razones, porque a lo mejor tienes un buen cliente. Sí, o un buen cliente que cuesta decir que no, o de repente tú dices, uy, qué proyecto es tan bonito que voy a decir que no, pero luego te metes 6 meses en el que no tienes vida, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Claro. Entonces esa fase ya la va uno modulando, ¿no? Y evidentemente hay que renunciar a bastantes cosas que nos piden, y esa es la realidad. O sea, a bastantes cosas que nos piden hay que renunciar porque no puedes meterle mano a todo, y porque tenemos una dimensión de estructura de empleados adecuada, en la que estamos muy cómodos, no nos apetece tampoco crecer mucho más, y crecemos incluso además un poco a veces a medida por proyecto, ¿no? Un equipo estable entre personal propio de la empresa y de la actividad acuática, que la tenemos derivada con otra sociedad en la que participamos, de unas 10 personas, y es un equipo estable, muy manejable, en el que estamos muy a gusto, en el que se suman además profesionales, sobre todo en la parte de experiencias, autónomos, guías autónomos, que en función de la demanda pues hay más o menos. Ahora estamos, por ejemplo, con la campaña del programa de Almendros en Flor en Santiago del Teide, que le hacemos a ese ayuntamiento desde hace 20 años, y hay sábados y domingos que podemos tener 8 o 10 guías, ¿no? Tenemos nos han contratado desde el Ayuntamiento de Santiago del Teide, se nos escucha también ahí en el casco urbano, ya entrando bajo hacia Arguayo, ¿no? Pero en la zona del casco urbano se nos escucha también por el 92.8, y nos han encargado una campaña de difusión del almendro en flor y de las actividades. Y bueno, aquello es un espectáculo, y ha sabido el propio ayuntamiento, el propio alcalde Emilio Navarro, sacarle el provecho de patrimonio natural que tienen esos almendros en flor en esta época del año, y rodeándose también de profesionales como ustedes, ¿no? Yo creo que han sido muy inteligentes. Al final, cada zona de la isla, cada municipio, cada comarca tiene unas señas de identidad, y lo que hay que saber es elegirlas y apostar por ellas, ¿no? Claro. Y en esa línea, en esa elección, en la sabiduría de elegir bien, marcas las diferencias, porque al final si lo que vas a hacer es mirar al municipio al lado para tener lo mismo, o ese, ¿no? En ese ámbito a veces yo siempre lo digo, vas a veces con los mercadillos de agricultores, pues uno aquí y yo también lo abro al lado. Hay que mirar lo que te hace diferente, y Santiago del Teide en ese sentido creo que lo ha tenido muy claro, en esa parte, ¿no?, superior del municipio, el tema de los almendros, el tema también de potenciar la ruta de Santiago. Exacto, o sea, el camino de Santiago con el año jubilar, o como se llame. Pero apostar por tener un camino de Santiago en la isla. La Puerta Santa. La Puerta Santa, exacto. Pero el camino de Santiago, que llevan también sus 20 años también, por lo menos. El tema también del quinquero, y tener en el municipio, evidentemente, eso también. No todos los municipios tienen los mismos factores, pero unos tienen uno y otros tienen otro, ¿no? Pero tener la última erupción histórica en tu municipio te permite, pues, crear una actividad en el mes de noviembre, se hace allí en torno al vulcanismo, ¿no? Y recordando esa erupción, que también tiene mucho de social, con todo lo que, claro, lo que pasó alrededor, ¿no? La parte religiosa, ¿no? Que tiene en torno a todo eso, ¿no? Entonces lo han sabido aprovechar muy bien, creo yo. Sin duda. Valerio, ha sido un placer conversar contigo de nuevo, con ocasión de esos 25 años que cumplían el año 21, el año 22, perdón, 22, el año pasado. Pero yo siempre te lo digo, después no me haces caso, siempre que hayan actividades, mándanos información, me llamas por teléfono, tienes mi número, un WhatsApp, y en fin, para no tener que entrevistarte nuevamente de aquí a un año, sino de aquí a unos meses, ¿no? Sí, esperemos que no sea... Ya sabes que esta es la mejor emisora del norte de la isla. Lo sé. Y dicen algunos que la mejor de Tenerife. Bueno, eso es una broma que yo hago, lo del norte y lo del resto de la isla. Intentaremos que la siguiente entrevista no sea en el 50 aniversario al menos. No, por favor, yo no estaré ya. Valerio, un placer conversar contigo, un abrazo, amigo. El placer es mío, muchas gracias. Nosotros nos vamos.